En las historias de esta noche, la descomposición adopta dos formas, una que se reproduce en la oscuridad y otra con sabor a caramelo. El último caso de un detective descubre un cadáver lleno de horrores que eclosionan y se derriten, regeneran y susurran por las rejillas de ventilación. Y en la noche de Halloween, un niño roba dulces del porche de la bruja y descubre lo que realmente significa el hambre eterna. Dos historias de corrupción, contagio y la dulzura de la muerte. Bienvenido a Noche de Horror, donde cada sombra esconde un secreto y cada susurro puede ser el inicio de tu peor pesadilla. Historia 1. Expediente del caso 4722. Pudriéndose del caso 4722. Pudriéndose del caso. Pudriéndose del caso. Fuente: grabaciones de audio. Detective Iqbal Sayed. Sección 1. Entrevista inicial de despacho. Ubicación: comisaría. Sala de interrogatorios B. Fecha: censurado. Comienza la grabación. Sayed, detective Iqbal Sayed. Número de placa: 3641. Ubicación: 22 dividido por 4B. Complejo residencial Gulshan. Son las 8:47 horas. Víctima identificada como Rahim Hassan, varón, 48 años. Aparentemente suicidio. Herida de bala autoinfligida en la cabeza. La escena, por lo demás, no presenta alteraciones. Sayed, despacho. Confirmen quién encontró el cuerpo. Oficial de despacho. Mujer agente. Elegense. Fue una llamada de un tal señor Keller, el vecino de al lado. Entró a las 6:52. Dijo que olía algo dulce y podrido. Los agentes llegaron a la escena a las 7:02. Oficial de despacho, hombre agente M. Álvarez. No hay signos de entrada forzada. Las ventanas estaban cerradas con pestillo. La puerta cerrada con llave desde adentro. Shit. Recibido. ¿Algo inusual? Breve silencio. Se oye un leve murmullo. Shit. ¿Agentes? ¿Algo más en la escena que valga la pena mencionar? Jensen. Es solo el cuerpo, señor. Se veía mal, como si hubiera estado allí durante semanas. La piel estaba gris, desprendiéndose en algunas partes, pero Álvarez. Pero no olía a podredumbre. No el olor habitual, quiero decir. Más bien como azúcar quemado. Era bastante asqueroso. Va a hacer falta más que un lavado para quitarlo de mi ropa. Sayed. ¿Dijeron que la escena no presentaba alteraciones? Álvarez. Sí, señor. Todo estaba en orden. Cortinas corridas. El ventilador todavía encendido. El arma en el suelo, junto a su mano derecha. Solo que, pausa larga. Sayed. Solo que, Jensen. Su boca. Sayed. ¿Qué pasa con ella? Crujido de estática. Leve ajuste del micrófono. Álvarez. Estaba abierta, señor. Muy abierta. Parecía que estaba boqueando. Había algo. Ambos agentes guardan silencio. Sayed. Algo que. Silla cruje. Susurro distante de papel, moviéndose. Jensen. Lo verá en la grabación. Es mejor si lo ve usted mismo. Sayed. De acuerdo. Pónganla. Revisemos la grabación de la cámara corporal. Clics breves. Distorsión de cinta estática creciente. Fin de la sección. Sección 2.
Revisión de la grabación de la cámara corporal. Agente L. Jensen. Cam 2 amperio. Ubicación 22 dividido por 4B. Complejo residencial Gulshan. Fecha. Censurado. Registro de reproducción de video comienzo. Superposición de marca de tiempo visible. Interior. Pasillo de un apartamento residencial. La luz de la cámara parpadea brevemente, iluminando un pasillo estrecho, con pintura descascarada y leves daños por humedad en las paredes. Jensen, en vídeo. Despacho. Aquí, la unidad 14, en el lugar. Olor fuerte. Posiblemente descomposición. Procediendo a la sala principal. Álvarez, en vídeo. Fuera de cámara. Recibido. La cerradura de la puerta está intacta. Vamos a forzar la entrada. Atrás. Lisa. Fuerte. Clic metálico. La puerta se abre con un crujido. La cámara entra en la sala de estar. Ventilador de techo girando lentamente. Mesa con bandejas de comida intactas. El cuerpo de Rahim Hassan visible en un sillón. Cabeza inclinada hacia atrás. Arma en la alfombra junto a la mano derecha. Jensen, en voz baja. Dios mío, Álvarez, no te acerques todavía. La escena está limpia por lo demás. Llamando a forenses. La grabación se corta y se reinicia con el equipo forense en la escena. Ruido débil de charlas. Jensen, mira su piel. Eso no está bien. Es cerosa. Como si alguien lo hubiera bañado en pegamento. Álvarez lleva una semana, quizás más, pero el aire acondicionado está apagado. Debería estar hinchado. Distorsión de audio. Se oye un zumbido débil de fondo. Jensen, ¿oyes eso? Álvarez, sí. Pensé que era el ventilador. La cámara se dirige hacia el cuerpo. Primer plano del rostro de la víctima. Boca muy abierta, estirada de forma antinatural. No hay rigor visible en la mandíbula. Ojos entreabiertos, vidriosos, piel alrededor de los labios descolorida. Residuo tenue visible. Jensen, ¿por qué tiene la boca así? Álvarez, quizás la explosión se la abrió a la fuerza. Jensen, no, mira. No hay trauma visible ahí. Y el olor, Dios, no es podredumbre. Es arcadas, como sirope y amoníaco. La cámara tiembla ligeramente. Sonido débil de goteo. Álvarez, en voz baja, comprueba si tiene pulso, solo para confirmar. Jensen, está helado, Mike. Lleva muerto un buen rato. Se ve una mano tocando brevemente la muñeca de la víctima. El guante se pega a la piel con un suave sonido de desprendimiento. Jensen, ¿qué demonios? Su piel está pegajosa, como resina. Álvarez, deja que lo embolsen. A partir de aquí es trabajo del laboratorio. La cámara se desplaza hacia abajo, mientras el equipo forense comienza a envolver el cuerpo en una lámina de plástico. Jensen, ¿crees que esto fue realmente un suicidio? Álvarez, el arma está limpia. Las huellas coinciden. Me parece un caso cerrado. Crujido de plástico, leve crepitación en el audio. Mientras la bolsa se sella, una leve ondulación atraviesa el pecho de la víctima bajo la lámina. Ni los agentes, ni el pecho, equipo forense, parecen notarlo. Un segundo de interferencia de baja frecuencia. Fin de la grabación. Sección 3.
Grabación de autopsia forense Dr. Alan Karim, morgue de la ciudad. Fecha. Censurado. Comienza la grabación. Karim. Informe de autopsia. Caso 4722. Sujeto. Rahim Hassan, varón, 48 años. Recibido del complejo residencial Gulshan. La causa de la muerte parece ser una herida de bala autoinfligida. Procediendo con el examen externo, sonido suave de guantes de látex al ponerse. Karim. Rigor mortis parcial, esperado. Decoloración notable, palidez grisácea, textura inusualmente pegajosa. No se observa hinchazón. Olor inconsistente con la descomposición estándar, ligeramente sacarino, similar al amoníaco. Instrumentos metálicos tintinean contra una bandeja. Karim. Procediendo con la incisión en I, sonido húmedo de corte, ruido de succión. Karim. Eso es extraño. La cavidad está. Dios mío. No hay órganos. Cavidades torácica y abdominal completamente huecas. La estructura parece reemplazada por cúmulos de sacos ovoides. Ruido de movimiento. Entra otra voz asistente femenina, Natalie pálida. Parecen huevos. ¿Son huevos de insecto? Karim. Posiblemente. Recogeré muestras para entomología. El tamaño varía de 2 a 5 milímetros. Opacos. La cantidad, Dios santo, debe haber miles. Breve silencio. Pálida. Doctor, se están moviendo. Karim. Eso no puede ser. Es tan fuerte. Traqueteo los instrumentos. Karim. Están vivos. Acaban de eclosionar todos. El pánico aumenta, varias voces gritando. Zumbido de fondo del equipo. Pálida. Están por todas partes. En las paredes. Dios, en mis brazos. Karim. Protocolo de contención. Etanol. Ahora. Sonido siseante, líquido salpicando gritos. Pálida. No funciona. Se están derritiendo. Y oh Dios, están volviendo a crecer. El audio alcanza su punto máximo. Distorsión. Tos ahogada. Karim. No, respiren. Están en los conductos de ventilación. Apaguen. Gritos incoherentes. La campana de presión está fallando. Choque metálico. Alarma. Sonando. Pálida. No puedo respirar. Sonidos de asfixia. Están dentro. Distorsión prolongada. El micrófono cae al suelo. Crepitación débil, como estática, mezclada con zumbidos. Karim. A lo lejos. Se replican con el calor. No fuerte. Chillido. El audio se colapsa en estática. La grabación termina abruptamente. Nota posterior. Archivada por supervisión forense. Laboratorio de autopsias. 3 sellado tras brecha de contención. 3 fatalidades confirmadas, incluyendo a la técnica Natalie pálida. No se recuperaron muestras biológicas intactas. El personal restante fue puesto bajo observación pendiente de protocolo de cuarentena. Sección 4. Entrevistas a vecinos realizadas por el detective Iqbal Sayed. Ubicación: patio del complejo residencial Gulshan 22, dividido por 4B. Fecha: censurado. Comienza la grabación. Shed. Detective Iqbal Sayed, número de placa 3641. Continuando la investigación sobre la muerte de Rahim Hassan, siguiendo con los residentes locales sobre la cronología y posibles testigos. Por favor,
Diga su nombre para el registro. Es R.A.E. Herrera. Gabriel Herrera. Vivo justo enfrente. Syed. ¿Notó algo inusual en la semana previa a la muerte del señor Hassan? Herrera. No realmente. Era muy reservado. No hablaba mucho. Honestamente, la mayoría de nosotros lo evitábamos. Parecía solitario. Prácticamente se pudría en su apartamento. Syed. ¿Alguna visita? Herrera. Ninguna que yo viera. Solía gritarles a los repartidores. Se quejaba de la administración. Le gustaba el silencio. Syed. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio con vida? Herrera. Pausa. Quizás una semana antes. Parecía más delgado, más pálido. Pensé que estaba enfermo, pero parecía feliz, menos feliz, más bien muy complacido, satisfecho. Esa es la palabra. Supongo que fue cuando debió decidir acabar con todo. Pobre hombre. Syed. ¿Notó algún ruido u olor antes de que el vecino lo reportara? Herrera. Mantengo mis ventanas cerradas, detective. No quería problemas. Papeles se mueven. Sonidos de la ciudad. Amortiguados de fondo. Syed. De acuerdo. Gracias por su tiempo. Clic breve siguiente entrevista. Syed. Por favor, diga su nombre. S.R. Keller. Daniel Keller. Vivo en el 4C, justo al lado de él. S.R.A. Keller. Miriam Keller. También vivo en el 4C. Soy su esposa. Syed. ¿Usted llamó señor Keller? Sí, yo lo hice. Había un olor insoportable y no paraba de empeorar. Syed. ¿Conocía al señor Hassan personalmente? Keller. Apenas. Un viejo bastardo gruñón. Divorciado, creo. Sin familia. Solía decirles a los niños que dejaran de jugar en los pasillos. Nunca saludaba a nadie. Ese era Keller, interrumpiendo. Daniel, no lo llames bastardo. El pobre hombre está muerto. Un poco más alto. Y no estaba divorciado. Pausa significativa. Era viudo. Perdió a su esposa antes de mudarse aquí. De todos modos, yo tenía curiosidad, así que busqué obituarios. ¿Algún tipo de parásito? Keller. Sometido. Oh, no tenía ni idea. Era difícil, ¿de acuerdo? Supongo que estaba solo. Solo y miserable, y pudriéndose dentro de su casa, todo el día. Syed. ¿Vieron u oyeron algo el día antes de su muerte? Sí, de hecho, lo vi en su balcón al atardecer. Parecía, bueno, realmente feliz. De hecho, no paraba de pasearse, hablando solo. Syed. ¿Hablando solo? ¿Qué decía? Keller. No podría decirlo. Algo sobre nunca más solo y siempre estarán conmigo, creo. Breve silencio. Syed. ¿Algo más? Keller. Esto sonará a locura, pero estaba apoyado en la barandilla y por un segundo pensé que vi su piel moverse, como si algo debajo de ella se estuviera desplazando. Ese era Keller, susurrando. Daniel, deja de exagerar. Syed. ¿Estás seguro? Keller. No sé lo que vi. Pudo haber sido la luz, pero parecía, como dije, feliz. Fue extraño. Ojos vidriosos, una especie de dicha pura. Breve estallido de estática, tono de llamada de fondo. Syed. Un momento.
Coge el teléfono. Conversación amortiguada. Syed. Habla. Syed. ¿Qué? ¿Cuándo? Pausa. El tono cambia. Syed. Repita eso, ¿huevos? ¿Qué tipo de huevos? Largo silencio no. Silla se arrastra, el murmullo de fondo aumenta. Syed, para sí mismo, apenas audible. ¿Qué demonios está pasando en ese laboratorio? La grabación se distorsiona. Estática débil y creciente. Termina la grabación. Sección 5. Entrevista. Final Doctor. Alan Karim. Ubicación. Sala de interrogatorios forenses. Morgue de la ciudad. Cuarentena. Levantada para la entrevista. Fecha. Censurado. Comienza la grabación. Nota. El doctor Alan Karim fue sacado de la cuarentena para esta entrevista. Todos los protocolos de riesgo biológico activos. Grabación monitoreada por supervisión forense. Syed. Doctor Karim. ¿Puede resumir su experiencia con el caso 4722? Para sí mismo, apenas audible. Dios, qué mal huele aquí. Karim, débilmente. ¿Ah, sí? Syed. ¿No lo huele? Están. Da igual. Por favor, doctor, si es tan amable. Karim, con voz ronca. ¿Por dónde empezar, detective? Abrimos el cuerpo. Rahim Hassan. Todos sus órganos habían desaparecido. Cavidades huecas llenas de huevos. Miles de ellos. Syed. Continúe. Karim. Los huevos no eran de insecto. No según ninguna taxonomía que conozca. Sin segmentación, sin membrana orgánica. Se autorreplicaban de alguna manera. Parasitarios, tal vez, o reproductivos de otra manera. Syed. Y entonces, Karim, los toqué para recoger muestras. Cada uno de ellos eclosionó al instante. Invadieron el laboratorio, arrastrándose por las mesas, los instrumentos, las paredes. Nat, la asistente fallecida, Natalie pálida, intentó con etanol y fuego. No funcionó. Simplemente se derretían y volvían a crecer, se multiplicaban. Yo no pude detenerlo. Pausa. Sonido húmedo y retorcido de fondo. Syed. Y el resto del personal, Karim, Nat, se asfixió bajo el enjambre. Intentamos sellar los conductos de ventilación, contenerlos, pero no sé qué pasó después de eso. Simplemente siguieron extendiéndose. Breve silencio. Syed, doctor, ¿se encuentra bien? Parece. Ruido de tos húmeda. Karim, no he dormido desde entonces. Sigo sintiendo movimiento, como algo detrás de mis costillas. Probablemente sean los nervios. Syed, quiere que llame a un médico. Arcada húmeda. Náusea ahogada. Ruido de cámara, dividido por micrófono en el suelo. Syed. Doctor. Doctor. Oh, ¿qué coño es ese olor? Asqueroso. Ruido de arcadas. Pequeño golpe húmedo. Syed. Oh, Dios. Sonido de algo retorciéndose, como líquido vertiéndose sobre baldosas. Karim. Apenas audible. Dentro están. Arcadas, grito ahogado, el micrófono cae durante 7 segundos completos. Se oye un crujido débil, húmedo y rítmico, no identificado. Siempre estarán conmigo. La estática inunda el canal. La grabación termina abruptamente. Nota posterior. Vocalización final. Origen no confirmado.
Análisis de audio no concluyente. Posible superposición entre el sujeto, Dr. Karim, y el Dead, Sayed. Entrevista terminada. El Dr. Karim fue posteriormente ilocalizable en la cuarentena. Caso 47B22 marcado como no concluyente debido a fallo de contención y falta de muestras recuperables. Detective Iqbal Sayed reportado como desaparecido aproximadamente 12 horas después de la grabación final. Todas las investigaciones posteriores suspendidas. Edificio sellado. Expediente del caso cerrado estado. No resuelto. Historia 2. Goloso. Vamos, Andy. Este lugar me da escalofríos. Andy y Mikey habían recorrido la calle de arriba a abajo toda la noche, y sus sacos estaban prácticamente a reventar de dulces de Halloween. A los dos les había ido bastante bien, probablemente unos 4 kilos entre ambos. Pero así son los niños en Halloween. Nunca parece que les vaya lo suficientemente bien. Querían más, y todos sabían que en un barrio como Cerulean Pines siempre habría más. Las familias de aquí eran tan nucleares como la bomba atómica. Todos tenían 2 hijos y medio, una pensión, un perro y pastel de manzana los domingos después de la iglesia. Siempre se esmeraban por los niños, y siempre había otra casa, la casa frente a la que se encontraban ahora. Sin embargo, probablemente no era el lugar para probar suerte. La mayoría de las casas de la manzana eran lugares bastante agradables, casitas idénticas con vallas blancas y céspedes bien cuidados. Era el tipo de barrio perfecto para criar una familia y vivir cómodamente, lo que significaba que la casa de la viuda Douglas destacaba de forma estridente. A la valla le hacía falta una mano de pintura. Las contraventanas estaban en un estado lamentable, y todo el lugar tenía un aura que gritaba: «No vengas aquí». Sin embargo, la luz del porche estaba encendida, y los chicos sabían que habría dulces aquí si lo que buscaban eran dulces. «Mi Erika, ¿qué pasa, Mikey? ¿Tienes miedo de la bruja?» Todos los niños del barrio le tenían miedo a la viuda Douglas, incluso Andy Marcus. A pesar de su fanfaronería, sabía que esta casa era un problema. Su marido había muerto hacía mucho tiempo, probablemente antes de que ninguno de los dos hubiera nacido. Así que para ellos siempre había sido la viuda Douglas. Para los niños del pueblo, sin embargo, siempre sería la bruja. Nadie podía decir cómo había empezado el rumor, pero como la mayoría de los rumores, se había extendido como la pólvora. La bruja era responsable de todas las desgracias del pueblo y era el chivo expiatorio constante de quienes necesitaban uno. Cuando un pozo se secaba o una cosecha fracasaba, cuando no llovía o una tienda que te gustaba cerraba, incluso cuando te dabas un golpe en el dedo del pie o un coche atropellaba a tu perro, siempre era culpa de la bruja. Parte de ello eran solo chismes del pueblo, pero parte podría haber sido verdad. Realmente dependía de a quién le preguntaras y a quién creyeras. Andy se acercó a la casa lentamente, casi riéndose, cuando vio el cartel que se había vuelto tan familiar esa noche. Habían recorrido la manzana desde las 7 en punto, visitando todas las casas con los porches iluminados, y todas tenían un cuenco de dulces, sin vigilancia, y un cartel que decía: «Coge uno». Eso estaba bien, por supuesto, para los niños que seguían las reglas. Pero Andy no era un niño que se dejara mandar por un cartel de papel. Habían saqueado sin piedad los cuencos,
vaciando más de la mitad en sus sacos, antes de desaparecer por la calle en busca de otra casa, con dulces que pudieran robar. Mikey estaba claramente incómodo con lo que estaban haciendo, pero Andy sabía que no iba a contradecirlo. Su dinámica se había establecido hacía mucho tiempo, y si Andy decía que iban a hacerlo, pues así era. La excepción a eso parecía ser la bruja, pero Andy era más que capaz de llevar a cabo este trabajo por sí mismo. Andy subió por el sendero que llevaba a la casa, girando la cabeza de lado a lado para asegurarse de que no lo veían. Se había vuelto bastante bueno en esto con los años. Se acercaba a la casa, y si veía a un adulto en el porche, solía sonreír y aceptar su dulce antes de irse a otro lugar. Si el adulto no parecía estar prestando atención, a veces se arriesgaba de todos modos, pero Mikey solía ser de los que jugaban sobre seguro. Los árboles del jardín parecían esqueléticos mientras avanzaba por el sendero cubierto de maleza. Podía oír el crujido de las hojas mientras se aferraban a las ramas desnudas, como si les fuera la vida en ello. Casi perdió el valor cuando puso el pie en el primer escalón. Soltó un crujido espeluznante que estaba seguro de que se podía oír en lo profundo de la noche, y el segundo escalón no fue mucho mejor. Nadie salió a gritarle mientras se acercaba al cuenco de dulces en el porche delantero. El cuenco estaba simplemente allí, sobre una mesita, sin nadie a la vista que lo amenazara o lo regañara, y se lamió los labios mientras extendía la mano y apartaba el cartel que proclamaba una pieza por persona. Cogió el cuenco y lo vació entero en su bolsa, dejándolo antes de salir corriendo hacia la acera, como si la vieja bruja ya estuviera persiguiéndolo. Para cuando llegó de nuevo a la acera, estaba sin aliento, pero también se reía mientras Mickey le preguntaba si estaba bien. Mejor que bien. Fui y le robé sus dulces, y ni se enteró. Como en respuesta, Andy oyó una risa ahogada proveniente de la casa, y los dos salieron corriendo por la calle. Vamos, Andy, vámonos a casa. Podemos comer un montón de dulces y dar por terminada la noche. Mi saco se está poniendo muy pesado y creo que estoy listo para dejarlo. Andy empezó a responder, pero en su lugar metió la mano en su saco y cogió un dulce. De repente le había entrado un deseo abrumador de comer algo de lo que había robado esa noche. Había comido algunos de los dulces que habían cogido, pero esto se sentía un poco diferente. Era más que un simple deseo de golosinas. Era algo profundo que se sentía más como una necesidad que cualquier otra cosa. Andy abrió el saco y volvió a meter la mano mientras caminaban, seleccionando una pieza y metiéndosela en la boca. Sabía increíble, pero Andy descubrió que inmediatamente quería más. Metió la mano y se puso otro en la boca, y cerró los ojos mientras el sabroso sabor inundaba su boca. No sabía si alguna vez había disfrutado tanto de los dulces, pero estaría dispuesto a apostar que no. Esto le llevó a querer otra pieza, y mientras cogía la tercera, sintió que Mikey le tocaba el brazo. Andy, vámonos a casa. Conseguiste lo que querías, y tenemos más dulces de los que podemos comer en un año. Vámonos de aquí. Andy intentó articular a través de la boca llena de dulces que no quería ir a casa, pero era difícil cuando no podías formar palabras coherentes alrededor de todas las golosinas que tenías. Simplemente siguió comiendo los dulces, realmente atiborrándose, y mientras se sentaba en la acera y comía, podía ver a otros niños mirándolo.
Andy normalmente se habría sentido cohibido por esto, pero en ese momento no le importaba. Su necesidad de comer y su necesidad de comer dulces parecía ser lo único en su mente. Mikey lo miraba horrorizado mientras se los metía a paladas, llenándose la boca con los dulces mal habidos del trabajo de la noche. Andy empezó a metérselos con el envoltorio puesto, sin importarle realmente si el papel se le atascaba en la garganta o no. El saco comenzaba a vaciarse, pero el hambre de Andy estaba lejos de terminar. «¿Andy?», tartamudeó Mikey. «Vamos, Andy, me estás asustando. Vámonos a casa. Esto no es gracioso. Estoy». Pero Andy no estaba escuchando. Lo único que le interesaba a Andy era atiborrarse la cara con tantos dulces como pudiera. Su estómago comenzó a llenarse, pero Andy seguía comiendo los dulces. Cuando se giró y vomitó en la acera, un estómago lleno de envoltorios y dulces a medio digerir, los adultos comenzaron a darse cuenta. Cuando Andy volvió directamente a meterse los dulces envueltos en la boca, con ambas manos trabajando furiosamente, algunos de ellos intentaron detenerlo, mientras intentaban apartar al niño de la bolsa de dulces. Él los empujó y cogió dulces de otros que estaban cerca. Era como un animal salvaje, comiendo y comiendo los dulces que yacían en el cemento ante él, y mientras la gente empezaba a llamar al 911, él comenzó a gemir, mientras sus entrañas se hinchaban con la cantidad de golosinas que entraban en él. Cuando los hombres de la ambulancia intentaron alejarlo de los dulces, los mordió e intentó escapar. Sin embargo, lo inmovilizaron y lo llevaron al hospital antes de que se hiciera un daño real. La policía vino a investigar, temiendo el viejo catecismo sobre drogas o veneno en las golosinas. Hablaron con Mikey, pero obtuvieron muy poca información útil de él. El niño estaba frenético, diciendo una y otra vez que había sido culpa de la bruja. No empezó a actuar así hasta que cogió sus dulces. Estaba bien, perfectamente bien, pero luego cogió sus dulces y fue entonces cuando empezó a actuar de forma extraña. «¿La bruja?», dijo un oficial, sonando nervioso. «La de la bruja, la de la calle South. Todo el mundo la conoce». Los policías se miraron, sin saber muy bien cómo decirle al chico que no había manera de que fueran a casa de la viuda Douglas. Ellos también habían crecido en el pueblo y recordaban bien no cruzarse con la vieja encorvada. Hicieron algunas preguntas más, pero cuando cerraron sus libretas, estaba bastante claro lo que pretendían hacer. «Lo investigaremos, chico. Gracias por tu cooperación». Mikey se quedó allí mientras se alejaban, con la boca abriéndose y cerrándose como un pez. La policía nunca molestó a la viuda Douglas. Sabían que era mejor no ir a molestar a una bruja, en la que probablemente era su peor noche del año. La leyenda, sin embargo, cambió ligeramente. Los niños dicen que si encuentras dulces en Halloween en la vieja casa de los Douglas, deberías evitarlos como la peste. Mikey les dijo a todos que la bruja había envenenado a Andy y por eso se había ido y no podía volver a la escuela. Les contó cómo la policía ni siquiera había ido a su casa, pero todos sabían que la bruja seguía allí, esperando su próximo truco. Hubiera sido imposible que Andy contara la historia él mismo. Pasó el resto de su vida en un centro médico, mientras deliraba y suplicaba por dulces. Tenía que estar inmovilizado. Su comida provenía de un tubo para que no intentara comer hasta morir. No podía.
volver a tomar dulces nunca más, ya que lo sumirían en un frenesí que generalmente resultaría en que se hiciera daño a sí mismo o a otros. Parecía que la maldición era duradera y el pobre Andy ansió dulces para siempre. Esto fue Noche de Horror. Si sobreviviste a estas historias, suscríbete porque lo más aterrador aún está por llegar.